Hola, vamos a hacer el problema de Redox de 2021 de la PAU. Recordad que tenemos muchos más exámenes resueltos en vídeo y en PDF en nuestra web. Dice así: el yodo molecular se puede obtener a partir de la siguiente reacción que no está ajustada, y me dan la reacción, y como viene siendo habitual me piden que escribamos las semirreacciones de oxidación y reducción, así como la reacción global ajustada. Vamos allá. Lo primero que hacemos, se pueden hacer dos cosas. O primero calcular el número de oxidación de cada uno de los elementos, o ionizar primero las moléculas que sí ionizan y luego calcular los números de oxidación. Nosotros solemos primero ionizar. Entonces voy a escribir la reacción iónica no ajustada. Es decir, voy a ionizar todo lo que se ioniza, que van a ser sales, ácidos y bases. Entonces aquí tenemos una oxisal que se va a ionizar, una sal normal, un ácido y otra oxisal. El yodo obviamente no se ioniza y el agua tampoco, ¿vale? Así que vamos allá. ¿Cómo vamos a ionizar esta oxisal? Pues tenemos la parte positiva, que va a ser el potasio, que sabemos que tiene carga +1, y por tanto todo el resto, el IO3, va a ser menos, ¿vale? Después tendríamos el yoduro de potasio. El potasio, como ya lo tenemos, no lo voy a poner y ponemos solamente el yodo. Es decir, aquí además no vamos a ajustar con masas, por eso ponemos que no ajustado. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora tuviera que ionizar el ácido sulfúrico, si lo ionizamos por completo, serían 2 protones más SO4 2 menos, pero aquí la masa no la vamos a poner, ¿vale? Por eso cuando se repite el yodo, con que lo ponga, cuando se repite el potasio, con que lo ponga una vez me basta, ¿vale? Entonces aquí, para poner la ionización de este ácido, pondré simplemente los protones más los aniones sulfato 2 menos, ¿vale? Esto por una parte. Hemos dicho que el yodo no lo vamos a ionizar, y lo mismo, el sulfato de potasio, aquí tendríamos que poner un 2, pero como no pongo la masa no lo pongo, más el SO4 2 menos, más el agua, que tampoco se ioniza, ¿vale? Una vez tenemos esto, vamos a asignar los números de oxidación. Recordemos que todos los iones monoatómicos, los que están compuestos por un solo átomo, el número de oxidación va a coincidir con la carga, por lo tanto van a ser los primeros que voy a poner porque son los más fáciles, ¿vale? Si tenemos moléculas sencillas, simples, compuestas por el mismo átomo, sabemos que su número de oxidación es 0. Y ahora vamos con los aniones o iones o cationes poliatómicos, que la suma de los números de oxidación tienen que coincidir con la carga del ion. Vale, entonces el oxígeno en este caso es -2, y -2 por 3 me da -6, y tengo que llegar a -1. Por lo tanto, el yodo va a ser +5, así +5 menos 6 me da -1. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir con que tenga que coincidir con la carga del ion. El oxígeno también es -2, -2 por 4, -8, como tenemos que llegar a -2, el azufre tiene que ser +6 para que +6 y -8 me dé -2. Aquí será exactamente lo mismo, -2 y +6, y aquí -2 y +1 por 2, +2, ¿vale? Ya tendríamos todos los números de oxidación. ¿Quién cambia? Pues si nos fijamos, cambia el yodo, que pasa de yodo +5 a yodo 0, y como estamos pasando de +5 a 0, estamos disminuyendo el número de oxidación. Por lo tanto, esto es una reducción, o lo que es lo mismo, estamos ganando electrones, ¿vale? Ahora veremos cuántos. Y este problema tiene la peculiaridad que el otro que cambia es el yoduro, y que justo también cambia a yodo 0, pero bueno, no pasa nada, tenemos mucha cantidad de yodo, ¿vale? Con lo cual, algunos se reducen y otros se oxidan. Vale, entonces aquí, como estamos pasando de yodo -1 a 0, está aumentando el número de oxidación. Esto es una oxidación, o bien lo podemos ver como que estamos perdiendo electrones. Vale. Vamos a escribir, por tanto, la semirreacción de reducción. Vale. Aquí ponemos el que se reduce, que es el el anión IO3 menos, que se va a reducir a yodo. Y aquí es importante las semirreacciones que tengamos una serie
de normas para que no nos equivoquemos, ¿vale? Que hagamos siempre lo mismo. Es decir, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso va a ser siempre ajustar la masa, que no sean oxígenos e hidrógenos, ¿vale? Siempre primero tenemos que fijarnos antes en los elementos que no sean oxígenos e hidrógenos. Como aquí tengo un 2, pues aquí le voy a poner un 2. Una vez tenemos hecho esto, ya vamos a ajustar oxígenos e hidrógenos. Como estamos en medio ácido, tenemos que añadir tantas moléculas de agua como oxígenos nos falten, ¿vale? En este caso, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 3, pero como multiplicamos por 2, tenemos 6. Entonces tenemos que añadir 6 moléculas de agua. ¿Y eso cuántos hidrógenos me genera? Me generan 12 hidrógenos que añadimos, como estamos en medio ácido, en forma de protones, es decir, 12 protones. Vale. Y ahora vamos a asignar, otra vez yo suelo asignar los números de oxidación al que cambia solamente, para no liarnos, ¿vale? Este recordamos que es más 5 el yodo, es yodo más 5, y este es yodo 0, ¿vale? Por lo tanto, primero por átomo de yodo, vemos que necesitamos en esta parte, como es una reducción, ganar 5 electrones. Pero como tenemos 2 yodos, entonces van a ser 10 electrones los que vamos a sumar, ¿vale? Aquí vamos a poner 10 electrones. Esta sería la semirreacción de reducción. En la semirreacción de oxidación, vamos a ver qué pasa. Tenemos, ¿quién se oxida? El yoduro. ¿Qué pasa? También a yodo 0. A yodo 2, perdón. ¿Vale? Y aquí lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es ajustar la masa. Como aquí tengo 2 yodos y aquí uno solo, pues ponemos un 2. Y como no hay ni oxígenos ni hidrógenos, ya se queda. Y luego tenemos que ver los electrones. Aquí efectivamente también ponemos que el yodo aquí es menos 1 y aquí es 0. ¿Vale? Aquí como estamos perdiendo los electrones los vamos a poner a la derecha. Bien, y sería un electrón por átomo de yodo, pero como tengo 2, añadimos aquí 2 electrones, ¿vale? Es decir, sería el tercer paso, el ajuste de carga, ¿vale? Que no lo habíamos puesto antes. Vale. Y ahora si aquí tenemos 10 y aquí tengo 2, pues voy a multiplicar toda esta reacción por 5. Y ahora al sumar sí que vamos a poner la reacción iónica, pero en este caso va a estar ajustada. Recuerda que tenemos que sumar todo lo que tengo esta parte y no tengo que olvidarme del coeficiente este de aquí, ¿vale? Y luego todo lo que tengo en la parte de los productos. Entonces vamos a empezar con los reactivos aquí. Los electrones no los voy a poner porque se van a ir. 10 y 5 por 2, 10 se van. Por lo tanto pondremos 2 del anión más 12 protones y 5 por 2 me dan 10 ioduros más el yodo más el agua más los 5 más los 5 yodos aquí, ¿vale? Entonces en total tendríamos 1 de aquí más 5 serían 6, ¿vale? Dejo aquí un sitio y ponemos aquí 6 yodos. Vale, esta sería la reacción iónica ajustada. Ahora vamos a compararla con la molecular. Vamos a escribir la reacción molecular ajustada y la vamos a poner en el orden que me la dan, ¿vale? Este es un truquito que os recomiendo que hagáis, que es bastante sencillo. Vale, y vamos a ir tachando. Aquí tengo esta sal. Esta sal viene de aquí, ¿vale? Como aquí tengo 2, pues voy a poner aquí delante un 2, es decir, 2 hidrato de potasio acuoso. Aquí vamos a empezar ya a poner los estados de agregación. Más. El siguiente que tengo es el yoduro de potasio. Como aquí tengo 10, pues lo voy a poner ya también aquí un 10, ¿no? Ya se va a ir también, es decir, 10 yoduro de potasio. Luego tenemos el ácido sulfúrico. Como aquí tengo cuidado, fijaos que aquí lo taché y no se ve bien, un 2, tengo 2 protones por molécula de ácido sulfúrico y aquí tengo 12 protones, van a ser 6 por 2, 12, es decir, 6 de ácido sulfúrico. Ya tenemos todos los reactivos escritos, ¿vale? Bien, ahora aquí tengo
6 yodos, es decir, pondremos 6 yodos. El sulfato de potasio lo vamos a tener que ajustar por tanteo después porque no me aparece aquí. Y el agua, que aquí nos lo hemos olvidado, son 6 aguas, más 6 de H2O que teníamos aquí. Vale. Y ahora este es el que tenemos que ajustar por tanteo. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tengo, nos fijamos, 2 potasios y 10 potasios son 12, aquí tengo un 2, pues pondremos un 6. ¿Vale? Este lo voy a poner en otro color para que veáis que es el que hacemos por tanteo. ¿Vale? Bien, y ahora simplemente tenemos que comprobar que efectivamente esta reacción está bien ajustada, pero si nos fijamos, antes de comprobar, vemos que tenemos todo números pares, por lo tanto podríamos dividir toda esta reacción por 2. La podemos simplificar. ¿Y qué nos quedaría? El iodato, y así ponemos los estados de agregación que hemos olvidado, más 10 entre 2, 5 de yoduro de potasio, más 3 de ácido sulfúrico, más, bueno, perdón, para dar 3 de yodo, más 3 de sulfato, más 3 de agua. Y para comprobar, ponemos lo que tenemos en cada lado. Tenemos potasio, yodo, oxígeno, otra vez potasio, otra vez yodo, hidrógeno y azufre, ¿vale? ¿Cuántos potasios tenemos aquí? 1 más 5, 6. Es decir, tenemos 6 y aquí tenemos 3 por 2, 6. ¿El potasio está? Bien. ¿Cuántos yodos tenemos? 1 más 5, 6. 6 aquí, 3 por 2, 6. Lo tenemos bien. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 3 aquí, más 3 por 4, 12. 13, 14, 15, 15. Y aquí tenemos 3 por 4, 12 más 3, 15. Lo tendríamos bien también. Hidrógenos tenemos 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. También estaría bien. Y azufres tenemos 3 azufres, 3 azufres. Es decir, nos damos cuenta que hemos ajustado correctamente la reacción. Vamos a ir al apartado B, he vuelto a copiar la reacción y he comprobado que he puesto todos los estados de agregación que antes me había olvidado. Este, de hecho, del agua es líquido, ¿vale? Y vamos a hacer el apartado B. Me dicen que calculemos la cantidad en gramos que necesitamos de KiO3 que debe añadirse una disolución que contiene exceso de los otros dos reactivos para obtener 100 gramos de yodo. Es decir, queremos 100 gramos de yodo. ¿Vale? Pues vamos a hacer el factor. Vamos a partir de 100 gramos de yodo y antes vamos a calcular las masas atómicas de los elementos que vamos a necesitar, de las moléculas del yodo, las masas moleculares, perdón, y de esta oxisal. ¿Vale? Bien, pues la MR del yodo, si el yodo pesa 126,9, lo multiplicamos por 2. Y eso me da 253,8 gramos mol. También vamos a necesitar la masa molecular de la oxisal. ¿Vale? Tenemos el potasio, lo tenemos aquí, 39,1. Más el yodo, 126,9. Más el oxígeno, que son 16 por 3. Si calculamos, esto me da 214 gramos partido por mol. Por lo tanto, vamos a empezar de lo que tenemos. Partimos de los 100 gramos de yodo y lo vamos a pasar a moles. ¿Con qué? Con mi masa molar. Como yo sé que 253,8 gramos son un mol de yodo, gramos de yodo y gramos de yodo se van. Esto aquí serían gramos de yodo, ¿eh? Vale. Ahora vamos a hacer la relación estequiométrica, que es 1 a 3, ¿vale? Un mol a 3 moles. Vale, pues ponemos que como 3 moles de yodo son producidos por un mol de KiO3, ya hemos convertido los moles que necesitamos de la oxisal para producir el yodo, los 100 gramos de yodo, ¿vale? Pero como nos están pidiendo gramos, pues vamos a hacer la relación con la masa molar, es decir, como un mol de KiO3 son 214 gramos,
del agua y sal, los moles y los moles se van y ya lo tenemos. Cuando hacemos este cálculo, esto nos tiene que dar 28,11 gramos de lo que me están pidiendo y ya lo tendríamos. Ya tendríamos el resultado, haríamos una frase de resultado y el problema estaría resuelto. Un saludo.